¿Cómo imaginaste hacer un libro así como este? Repito el título: Reparto de máscaras, paleros, acarreados y reventadores. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, yo soy filósofo. Estudié la maestría y el doctorado, la licenciatura, la maestría y el doctorado en filosofía. Y cada vez más me fui orientando hacia un área de la filosofía que no es la más popular, pero a mí me parece una de las más emocionantes, que es la del lenguaje ordinario. Un poco en el siglo XX surgieron algunos filósofos muy importantes, por ejemplo, Wittgenstein, Austin, que empezaron a tomar en serio el lenguaje ordinario, porque el lenguaje ordinario era despreciado durante siglos por la filosofía, y no solo la filosofía, sino un poco por todo el pensamiento, ¿no? Lo que importan son los conceptos estos venerables, lo más lejano del habla común del ciudadano de a pie es un concepto más serio, ¿no? Y un poco yo me fui orientando en la filosofía hacia esta dirección de tomar en serio el lenguaje ordinario y buscar ahí, en esos conceptos que usa la gente en la calle y no solo los profesores en el aula, buscar qué hay escondido, qué hay para hacer crítica, qué hay para mostrar, y a mí me interesa particularmente la política. Entonces, en este entrecruzamiento del lenguaje ordinario y lo político, me empecé yo a interesar por el vocabulario más común y cotidiano de los mexicanos, ¿no? Porque abría yo la prensa y veía populismo y veía críticas muy, muy sesudas de conceptos platónicos, pero salía a la calle, al mercado, y escuchaba que la gente hablaba de ya le dieron hueso a no sé quién, la corcholata no sé qué. No, si alguien nos escucha que no sea mexicano, seguramente acá ya está un poco perdido, porque es un vocabulario muy, muy particular que además se crea y se destruye un poco temporalmente, ¿no? Y me fui dando cuenta que estas tres palabras que yo escogí para hacer el libro eran un poco para mí la clave del vocabulario político de los mexicanos. Entonces me puse a pensar cómo se puede sacarle jugo y provecho a este vocabulario que no aparece en los libros de filosofía. O sea, uno no puede ir a ver qué se ha dicho sobre los paleros o qué se ha dicho sobre los acarreados, porque no se ha dicho absolutamente nada. Porque no es tema de tesis doctoral. Porque no es tema definitivamente de tesis doctoral, y nadie lo tomaba muy en serio, y al revés, es una cosa como, bueno, eso es jerga, pero vamos a hablar en la... Entonces yo dije, hay que rescatar esto que se desprecia tan fácilmente como jerga, porque es no solo como entendemos la política en México, sino como la hacemos, ¿no? Entonces, a través de esas intuiciones básicas, me propuse hacer un libro. Todavía no sabía muy bien qué herramientas había que mover y cómo había que hacerlo, pero hacer un libro en el que se tomara el lenguaje ordinario político mexicano como si fuera, como creo que lo es, tan serio como cualquier concepto de Kant, de Hegel o del teórico favorito de cada quien. Entonces ese era el germen, mi intención que estaba al germen del libro, ¿no? ¿Y cómo conectas este interés y idea genial de investigar el lenguaje callejero, digámoslo así, ¿no? Después de haber hecho un doctorado en filosofía? Sí. ¿Tu tesis de qué fue? ¿Cómo se llamó? ¿Qué tema es? Así, nomás un poquito para tener la idea y ver cómo es posible que de ahí brincaste hasta estas palabras normales del hablar corriente, cotidiano, de gente común y corriente. Pues mi tesis es una especie de eslabón intermedio, porque es un concepto también ordinario, también poco trabajado por la filosofía, pero no tan escandaloso como palero, acarreado, hueso, grillo o alguna de estas palabras tan mexicanas, que es el concepto de improvisación. A mí me interesaba al momento de hacer la tesis, y me sigue interesando, que en una democracia, en una forma de vida democrática, las personas necesitan cooperar con otras, necesitan actuar junto con otras en circunstancias en las que no hay reglas claras, ¿no? Mientras que tal vez en una monarquía o en un estado totalitario, todo está previamente demarcado por el partido, la burocracia, las reglas éticas. En la democracia un poco las reglas se dispersan y nos vemos más necesitados de improvisar.
unos con otros, ¿no? Y esta acción de la improvisación aparece, por ejemplo, en algunos clásicos de la filosofía política, como Tocqueville o como Hannah Arendt, que describen la democracia justamente como aquella forma de vida en la que las personas improvisan todo el tiempo. Y entonces crean leyes que no son una consecuencia directa de las que ya existían y eligen gobernantes que salen también un poco espontáneamente de lugares que no eran los clásicos y además no habían nacido elegidos por un dios o por cualquiera. Entonces la improvisación, la espontaneidad es muy importante para la democracia, ¿no? Y con el concepto de improvisación yo quería construir una categoría que sirviera para ver en qué diferentes lugares aparece esta espontaneidad. Y la conexión con este libro es que lo que yo encontré es que había algunas palabras en el vocabulario mexicano, y seguramente hay otras en otros vocabularios, que intentan aplastar, oscurecer esta idea de que actuamos espontáneamente. Entonces, cuando alguien sale, por ejemplo, a marchar, que es un acto de improvisación, porque las manifestaciones no se planean como se planea la construcción de un edificio, ¿no? Con un plano claro, sino un poco se convoca y sale la gente y se organiza ahí, pero es una cosa espontánea, uno no sabe muy bien cuál va a ser el resultado. Pero hay muchas palabras y muchas estrategias que se movilizan para opacar la espontaneidad, porque hay a muchas diferentes estructuras de poder les molesta mucho la espontaneidad. Claro, les cambia la jugada. Les cambia la jugada, porque justamente el capital, los medios masivos de comunicación privados, muchas fuentes de poder, lo que quieren es tener todo controlado, todo previsto, y que no surja, por ejemplo, nuevas fuentes de poder público, nuevas ideas, nuevas, ¿no? Entonces la espontaneidad es una amenaza al poder, una amenaza democrática al poder. Y entonces, en los vocabularios hay varias palabras trampa, como las que yo identifiqué, que sirven para descalificar a los actores espontáneos, ¿no? Esos que salieron ahí no son tan espontáneos, los mandó alguien. Esos que salieron ahí no es que estén creando en tiempo real una nueva, lo que sea, un nuevo partido, un nuevo movimiento, un nuevo programa, sino que ya lo traían porque los está empujando un maestro digamos, son títeres que alguien detrás los está moviendo, ¿no? Entonces es la conexión entre mis intereses más académicos que trabajé en la tesis de doctorado y este libro en el que intenté un poco trasladarlo también a una serie de intereses que podría comunicarme con un público no estrictamente académico. ¿Y qué pensarías en qué categoría colocarías tú a los improvisados, por ejemplo, o a los que a partir de un acontecimiento sacan fuerzas para ir y denunciar por aquello tan terrible que pasó? ¿Cómo calificarías estos otros actores que nunca hablan, pero que por situaciones que viven inmediatas tienen como el valor de gritar y de ir a gritar en su cara a los que tienen responsabilidad en lo que pasó, ¿no? Claro. ¿Esos cómo los categorizarías? Le recuerdo a los que nos están viendo y escuchando, paleros, acarreados y reventadores. ¿Cómo mezclarías la misma clasificación que haces tú de los sujetos estos, que algunos sí son muy espontáneos, pero otros no necesariamente son tan espontáneos, ¿no? Claro, la constitución del espacio público es muy variada y hay poder, hay intereses, hay gente, por ejemplo, que recluta, convoca, saca mucho dinero para que la gente se vaya a apoyar su causa. Entonces, mi idea no es que tendría que haber una especie de pureza total de la espontaneidad, ¿no? Todo lo contrario, mi idea es que el mundo es bastante complicado y que las personas se mueven por muy diferentes razones. Por ejemplo, ¿por qué va una persona a una marcha? Por supuesto, una razón es por sus ideales, ¿no? Pero todos sabemos que también hay otras razones. Por ejemplo, uno va porque van sus amigos, uno va porque hay un concierto al final de la manifestación, ¿no? Esa es una razón tan válida como las otras. Uno va porque nunca ha ido,
y entonces quiere ver cómo es. Las chicas ahora que salen a marchar el Día de la Mujer tendrán sus propias razones, ¿no? Entonces, los seres humanos somos bien complicados y actuamos por diferentes razones y yo lo que quiero defender en esta idea de la espontaneidad es que no se vale descalificar a los actores por esta falta de pureza, ¿no? Porque hay una especie de punto de vista liberal, malintencionado, en el que la única forma digna y válida de salir a participar en lo público es movido por la propia conciencia, en una pureza de intenciones, ¿no? Es como la idea del ciudadano que llega por su propio pie, por supuesto, porque si llega en un camión ya la cosa es un poco turbia y se pone un poco... Hay que liberarlo de esta idea de acarreado, ¿no? Exacto, ese ya es un acarreado. Entonces, lo contrario del acarreado es una figura creada muy artificial, ¿no? Que no corresponde con la vida humana. Porque también los que llegan por su propio pie están movidos por intereses. Quieren que gane el que no les va a subir los impuestos, quieren que gane el que los representa, ¿no? O sea, todo el mundo tiene diferentes intereses. Y este vocabulario desprecia a toda esta serie de personas que se mueven por diferentes, ¿no? Algunos, por ejemplo, por supuesto, promovidos, por eso, ¿no? Seguramente. Pero incluso el que recibe algo a cambio es libre de recibir algo a cambio, normalmente, ¿no? Muchas veces. Entonces, en México hay una larga historia de la coerción. Y mi libro no intenta cambiar esa historia, ¿no? En lo absoluto. Pero sí lo que intenta es impedir que en el presente, porque a mí lo que más me interesa es el presente, se descalifique a una enorme serie de actores, normalmente además pertenecientes a grupos vulnerables, marginales, ¿no? Que se les descalifique como incapaces de participar en la vida pública. Pero esta clasificación que haces tú a mí me parece como muy atinada para justamente reconocer a todos estos grupos de gentes, esto de paleros, acarreados y reventadores, nos permite ver no que a grupos distintos entre sí, que si bien parecen confluir en un objetivo que es el ir y apoyar, y etcétera, estar con una idea o con un grupo o con un candidato, un líder, tienen diferencias profundas entre ellos, ¿no? Y a pesar de eso, es como muy interesante la diferenciación que haces entre unos y otros, porque permite entender cómo van acompañados los grandes líderes, o sea, quién está en su masa que los acompaña. No es una masa donde, pues, quién sabe qué serán. No, hay divisiones y hay diferentes tipos de sujetos que están ahí, e incluso, ahora me lo puedes confirmar, yo sentí que estas categorías no son fijas ni permanentes, sino que uno que era palero pues puede en otro momento pasarse y ser de acuerdo a la situación en acarreado nada más o en reventador de una participación y de un grupo, ¿no? ¿Cómo percibes tú esta posibilidad de transformación de los mismos que aquí defines? ¿Cómo se quedan ahí en ser siempre paleros de alguien o son únicamente acotados a tal sujeto en tal momento, en tal ciudad? ¿Y cómo a los demás? Porque la categoría que yo veo como más, pues no sé cómo decirlo, pero quizá como más frágil, porque tienen que usar más fuerza, es la de reventadores, ¿no? O sea, que tienen que toparse y realmente rebelarse e ir en contra de. Los otros son más bien de acoplarse, ¿no? Unos con más sentimiento de si yo estoy aquí por mi convicción, otro porque, bueno, me van a dar un regalito, ¿no? O porque quiero disfrutar la venida para acá y no trabajar y que me den permiso del trabajo. Pero los reventadores yo creo que además de que pueden pasar por esta situación, tienen que hacer algo.
Y algo que no es sencillo, no es simplemente seguir la corriente. Los otros un poco siguen y apoyan y levantan la mano cuando les dicen. Los reventadores no. Entonces, ¿cómo ves tú este papel de reventadores? Como, claro, positivo o negativo dependiendo que estén defendiendo ellos. Cada uno. Claro, porque, digamos, una persona que se levanta por ejemplo, en una conferencia de un gobernador, ¿no? Y con una pancarta que diga ¿dónde están los desaparecidos? ¿No? Es una persona que está, por supuesto, rompiendo las reglas, está rompiendo la comunicación. Y entonces, la palabra reventador sirve muchas veces desde el poder para esa persona que se levanta, quitársela de encima como inválida, ¿no? O sea, porque si se acepta que hay desacuerdos, que hay contrapoder, entonces la cosa se vuelve un poco difícil desde el poder, ¿no? Entonces, reventador sirve para, yo veo estas tres palabras como máscaras. Veo las palabras como máscaras que se le pueden poner a las personas para un poco ver sus acciones desde una luz particular, ¿no? Entonces, el reventador siempre está un poco mano a mano con el disruptor o el verdadero demócrata que rompe las reglas, ¿no? Entonces, estas tres palabras a mí me parece, hablaste tú, digamos, de los cambios de los personajes que se puede haber, me parecen parte del juego de las metamorfosis políticas que tenemos en México y estoy seguro que en América Latina y en diferentes lugares, en las que no solo las personas cambian de funciones, sino que depende las palabras que se le ponen a esas personas, también cambian de funciones. Y entonces las palabras se vuelven muy, muy, muy importantes, porque entre llamar a un protestador, no sé si es incluso una palabra existente, pero un digno opositor, y llamarlo un reventador, hay un mundo de diferencia. Cuando se le llama reventador, una de las cosas que se sugiere es que hay alguien detrás manipulándolo, ¿no? Y entonces mi libro está lleno de ejemplos de esto, de personas que actúan en el espacio público y salen los gobernantes y salen los medios de comunicación a decir reventador. Y entonces inmediatamente se le pone la máscara de alguien detrás lo está utilizando, lo está manipulando. Entonces la palabra se vuelve poderosísima porque invalida inmediatamente una acción que, como platicábamos hace rato, puede ser una acción. Las acciones son muy, muy complejas. Entonces, la persona que se levanta puede haber sido, por ejemplo, empujado por su profesor, por nosotros, ¿no? Oye, levántate, cuando venga el gobernador hay que ser valientes y hay que levantarse, pero eso no lo hace un reventador, ¿no? Alguien que, bueno, va y cumple. Claro, o sea... Otras razones. Otras razones, porque es complejo cómo actúa la gente, pero la palabra reventador lo que implica es que alguien lo está utilizando, probablemente lo entrenó para eso, y su acción no es una acción espontánea, libre, bajo ningún tipo de descripción, sino más bien una acción empujada por alguien más. O sea, decidida con voluntad. No es decidida con voluntad, ¿no? O sea, el reventador no se parece al ciudadano con C mayúscula, que llega por su propia cuenta a un meeting político, que participa desde su dignidad, desde su conciencia, Ese es un tipo de ciudadano que extrañamente siempre corresponde a las clases medias y las clases altas. Y otro tipo de ciudadano, como el reventador y el acarreado, que extrañamente siempre corresponde con mujeres pobres, indígenas, resulta que siempre se les pone estas máscaras en las que su acción es puesta en duda, ¿no? Su acción es puesta en duda. Esa persona que aparece ahí en la plaza pública es muy posible que no llegara por su propia voluntad, es muy posible que está siendo manipulada, es muy posible que está siendo, ¿no? Y entonces se le hace un actor político ilegítimo. Pero entonces eso tendría, por la misma definición de reventador, alguien que llega a reventar, pues las causas no se saben, o sea, se ve a la persona que está haciendo cosas para amenazar a la gente para que ya se vaya y rompa la marcha o qué sé yo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero eso se nota, se capta por los demás. Entonces, lo que a lo mejor no se capta es los otros roles. El ser paleros, pues
Son más pasivos, como dices. Son más pasivos y son más sutiles y pueden estar ahí, pero no es tan evidente que están siendo paleros. Claro. Pero me gusta mucho lo que dices de que la otra gente capta, ¿no? Porque es completamente cierto. Los ejemplos que yo tengo de Reventador en el libro no son estos encapuchados que prenden fuego en medio, sino simplemente son, por ejemplo, unas señoras de unos 75 años que en medio de una conferencia de un gobernador le empiezan a gritar cosas un poco cómicas, ¿no? Y el gobernador sale al día siguiente a decir: eran reventadores, las mandó no sé quién, ¿no? Son este tipo de ejemplos en los que acumulo en el libro, en las que lo que se pone enfrente es que estas personas cuyas acciones no son identificadas por los actores ahí inmediatos como dudosas, sí son por el poder, ¿no? Y los acarreados, por eso el libro incluye algunas fotografías que analizo. Y me pareció importante analizar estas fotografías porque a través de las palabras, un poco en lo que analicé de los medios, son incapaces de describir qué es un acarreado, ¿no? Cuando ya un poco se interroga, por supuesto, un acarreado es aquel que no llega por propia voluntad a un mitin político o una cosa así, pero que lo traen, claro. Que lo traen, pero cuando se ponen a describirlo, caen en una serie de contradicciones tremendas. Espero que el libro haya sido un poco cómico, no, tiene una parte cómica, ¿no? Y entonces dije, tal vez en las fotografías sale ahí. Y las fotografías son otra dimensión de lo retórico que es este lenguaje, porque aparece la nota al pie de página: acarreados llegan al meeting del Zócalo, y en la fotografía aparecen 5 personas bajándose de un camión, sonrientes, con la apariencia de estar con su lunch en una bolsa, pero sin ningún tipo de mala conciencia, de mala fe, de coerción de los otros. Son gente común y corriente, pero llegando en un camión. Pero uno no puede leer sus mentes y decir, ¿no?, cuáles son las razones por las que está aquí. Entonces las fotografías son un grado de evidencia más de que estas palabras no tienen una base empírica, no describen el mundo, ¿no?, sino que lo llenan de valor, lo redirigen nuestras miradas para ver ciertas personas de cierta forma y ciertas otras personas de una forma completamente distinta. Son una especie como de vocabulario de la sospecha, ¿no?, en el que si a mí no me gusta la siguiente pregunta que me hagas, yo puedo voltear a decir: tal vez Guillermo es un provocador, es un reventador de mis enemigos, ¿no? Y con eso un poco levanto la duda de tu libertad como persona, de ¿no?, de lo que te guía a actuar, ¿no? ¿Cómo fue que te imaginaste poder dar cuenta de esto que me parece que era una inquietud tuya, de saber y de cómo recrear estos personajes en la acción política, cómo se mezcla el público con candidatos o líderes de cualquier tipo, ¿no? Yo creo que es un área de conocimiento, pensándolo desde lo científico, pues muy importante, porque no nos habíamos fijado en eso. O sea que es muy innovador el libro. ¿Cómo fue que tú llegaste a pensar que faltaba en la teorización política y de politización el fijarse en el tipo de acciones y papel que jugaban distintas gentes que estaban mezclados en la masa, ¿no? Que me parece que había que distinguir que no todos llegaron igual, ni se van a ir igual, ni van a actuar igual. ¿Cómo viste eso? A mí eso me parece muy impresionante de verlo y luego de analizarlo por separado y luego juntar y sacar conclusiones, ¿no? La verdad es que me gusta mucho tu pregunta, porque me di cuenta un poco al final de escribir el libro cómo uno, me parece, los que escribimos y los que intentamos analizar la realidad social, no podemos ver más allá de lo que nuestro propio tiempo está sugiriendo, ¿no? Y a mí me parece que esta desconfianza hacia un lenguaje político antidemocrático está en el ambiente mexicano. Creo que es una de las cosas del cambio social y político democratizador,
es justamente desconfiar de cuando hay palabras, discursos, medios de comunicación, comunicadores que intentan desplazar a las masas, las muchedumbres, el hombre fácilmente manipulable, la demagogia. Todas estas palabras son muchas veces un poco como fichas manipulables por los grandes medios, por gente con mucho poder para quitarse de encima a los jugadores democráticos que son las personas corrientes, ¿no? Y las personas corrientes que no son necesariamente teóricos, supercríticos, que no necesariamente son estos ciudadanos que llegan a pie, sino que muchas veces llegan en camiones a los meetings. Entonces, me parece que mi desconfianza o mi forma de analizar este lenguaje corriente, cotidiano, está un poco espero, en comunicación con el ambiente más democrático que se vive en México, en el que ya no es tan tolerable ni aceptable que a los grupos más marginados se les siga marginalizando políticamente, excluyendo políticamente con estos nombres y estas máscaras distorsionadoras, ¿no? Y bueno, esa es una cosa que me parece que cuando vemos los medios de comunicación y que, por ejemplo, su cátedra contribuye a esto, a que seamos más críticos cuando escuchamos una palabra que denigra, aunque sea un poco tangencialmente, oblicuamente, porque nunca se dice es un naco o es un... ¿no? Esas palabras no se usan en público, pero sí se usan otras como los paleros, los acarreados, los reventadores, ¿no? Entonces, me parece que agradezco tu juicio de que hay originalidad en el tratamiento, pero me parece que también es porque los tiempos un poco también están cambiando y las cosas, la forma en la que tenemos que aproximarnos a los conceptos políticos, a las ideas políticas, también tiene que adecuarse a nuestra propia realidad. Y yo creo que eso, pues a lo mejor la realidad va siendo evidente, que no todos los que están en la marcha son iguales. Justamente que hay una diversidad. Tú acá señalas estas tres por lo menos, ¿no? Y bueno, quizá podríamos decir, bueno, los espontáneos, así como en la corrida de toros, ¿no? Que un espontáneo se baja a querer torear el toro y pues no estaba en el libreto, ni era esperado, ni nada, ¿no? Pero tal vez, como tú dices, necesitamos también los nombres positivos, ¿no? Sí. Porque un poco hay todo este vocabulario para quitarse de encima, pero no hay un vocabulario, como lo dijiste tú hace rato, para decir, ¿y cómo le llamamos al valiente que se para con la pancarta y dice en una situación de verdadero riesgo, dice algo que hay que decirle al poder? No hay nombres para eso, ¿no? Entonces tal vez también necesitamos un vocabulario de la política positivo. A estos, ¿no? Que no solo para nombrar a los sospechosos de ser manipulables, sino para nombrar a los que claramente están teniendo una función de resistencia, de lucha política, de denuncia, ¿no? Entonces puede ser que la contraparte a la denuncia es la creación de vocabularios positivos. Sí, porque ya para ir cerrando nuestra conversación, yo creo que todavía hay muchas cosas que no podemos nombrar. Y yo creo que uno de los grandes méritos de tu libro es que empiezas a nombrar cosas que decimos, sí, así era. Pues sí, pero hasta que no David nos lo pone en el libro, nos decimos, sí, claro, yo estoy de acuerdo, o lo que sea, ¿no? Es que yo creo que eso es un papel para los comunicadores. Tú no eres comunicador de origen, pero resultaste siendo mejor comunicador que muchos al tratar de pues hacer evidente que es muy importante designar las cosas con su nombre y que si no hay nombre pues hay que inventarlo, porque lo que estamos viendo no es mera repetición de la historia, sino que es a lo mejor hacer nueva historia, pero hay que saber nombrarlo para poder narrarlo. Y a mí ese es el que me parece como el mayor mérito, no el único, pero el mayor mérito de tu texto, el ofrecernos la descripción, definición de tres posiciones que acompañan una marcha y por algún motivo, por un candidato, por una idea,
y están dispuestos a pelear, pero de distinta manera y con cierto nivel de compromiso distinto y de esperando distintas recompensas, ¿no? Y yo creo que de aquí en adelante, pues la vida pública va a ser así, llena de candidatos que salen, que gritan, que quieren esto, lo otro, que acarrean distintos, ¿no? Y que esto nos permite tener una idea de cómo ir distinguiendo si esta marcha estuvo más bien llena de acarreados o de paleros, ¿no? Así como o de valientes, o de valientes, o de desesperados, o de auténticos, ¿no? Auténticos y toda la variedad de auténticos que hay, o simplemente de gente que recibe cosas a cambio y que la política se trata de recibir cosas a cambio, que los políticos mejorcitos son los que sí dan a cambio y entonces la gente va, ¿no? Entonces un poco es la resignificación del término de acarreados como algo no necesariamente indigno, sino como el funcionamiento de la política democrática básica, ¿no? Yo voy porque tú me das a cambio, porque voté por ti, ¿no? Sí. Bueno, pues podríamos seguir hablando, vamos a tener seguramente otra entrevista contigo después. Muchas gracias por estar aquí, por decirnos esto a todos nosotros y a los que están del otro lado de la pantalla que van a ver esta entrevista. De verdad, muchas gracias y eres muy bienvenido siempre a el espacio y el foro y los videos de la Cátedra UNESCO. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias al equipo maravilloso que tiene esta cátedra.